Y realmente hoy vamos a entrar a una historia de amor entre Isaac y Rebeca, ¿no? Es lo que vamos a ver. Vamos a entrar a ello, ¿no? Esto lo vamos a estudiar en Génesis 24. Y si lo buscan ahí en sus Biblias, en Génesis 24, hermanitos, pueden ver que pues es un capítulo muy largo. Son más de 60 versículos. Es un capítulo muy largo el Génesis 24. Isaac y Rebeca, vamos a hablar de ellos. Obviamente no vamos a acabar todo porque son muchos versículos, pero vamos a ir viendo poco a poco a ver qué sacamos de este capítulo tan grandioso, ¿ok? Así que vamos a Génesis 24, versículo 1, vean lo que dice. Génesis 24, versículo 1, dice así la palabra de Dios: Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham, escucha, en todo, dice la escritura, ¿no es cierto? Vean cómo Dios, Jehová, bendijo a Abraham en todo. Aquí, hermanos, estamos viendo el cumplimiento de la promesa de Dios. Obviamente, recuerdan que Dios le hizo una promesa a Abraham. Vean, ¿cuál es esa promesa que Dios le hizo? Vean, acompáñenme a Génesis 12. Génesis 12, versículo 1, vean lo que dice. Génesis 12, versículo 1. Génesis 12, más atrasito, versículo 1 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y escucha, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Nota cómo Dios le está diciendo a Abraham que le va a dar una tierra, ¿no es cierto? Le va a dar una nación grande y aparte lo va a bendecir. Y engrandeceré tu nombre también y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vean, esta es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y entonces pasan los años, llegamos a Génesis 24 y Dios cumplió esa palabra. Dios cumplió esa palabra en Génesis 24, ¿no es cierto? Porque ¿qué dice el versículo 1 de Génesis 24? Que Jehová había bendecido a Abraham ¿en qué? En todo. Fue bendecido en todo. O sea, lo bendijo con una larga vida, ¿no es cierto? Lo bendijo con prosperidad material, lo bendijo con una prominencia social, ¿no es cierto? Todos respetaban a Abraham y sabían que Abraham era un gran hombre, ¿no es cierto? Lo bendijo con un hijo, lo bendijo con una tierra. ¿Recuerdan? En el capítulo pasado compró una tierra, lo bendijo con una tierra y aparte todo el territorio de Canaán iba a ser de él. Y entonces, hermanos, podemos ver que Dios bendijo a Abraham en todo, le dio bendición tras bendición, ¿no es cierto? Claro, gracias a la promesa que le hizo. Y entonces, vean lo que continúa diciendo el versículo 2. Génesis 24, versículo 2 dice: Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Vean lo que le dice a este siervo: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Nota, hermano, que este criado, ¿no es cierto? Aquí hay un criado, o mejor traducido como siervo. Este siervo esclavo. Este hombre, hermanos, probablemente puede ser Eliezer. ¿Recuerdan quién era Eliezer? Eliezer, hermanos, aparece en Génesis 15. Ya lo vimos. Él aparece como el esclavo de Abraham. Si recuerdan, Eliezer, hermanos, iba a ser el heredero de Abraham porque Abraham no tenía hijos. Entonces se acostumbraba que si tú no tenías un heredero, tú le podías dar tu herencia a un esclavo. En este caso era Eliezer. Ahora, el texto no dice que era él, ¿no? Aquí estamos especulando, pero como dice el texto, podemos ver que este siervo era un siervo leal. Era leal a Abraham, ¿no es cierto? Y aparte era un siervo de mucha confianza, porque dice el texto, vean,
que este siervo era el que gobernaba en todo lo que tenía. O sea, era un hombre de confianza, de suma confianza para Abraham, ¿no es cierto? Como para dejarle esta responsabilidad. Y aparte le dice al final, ¿qué le dice? Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. ¿Qué es esto, hermanos? Esta práctica se oye medio rara, ¿no es cierto? ¿Cómo que pon tu mano debajo de mi muslo? ¿No es cierto? Para nosotros se oye raro, pero para ellos no es raro. Más adelante lo explico qué significa, ¿ok? Pero vean, continúa diciendo el versículo 3. Dice el versículo 3, Abraham le sigue diciendo, le sigue dando instrucciones a su esclavo y vean lo que le dice. Versículo 3, le dice, y te juramentaré. O sea, le dice, esclavo, ven, pon tu mano en mi muslo y te voy a juramentar. O sea, voy a hacer que jures. Eso es lo que le está diciendo. Voy a hacer que jures ¿por quién? Por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás, escucha, ¿qué le iba a hacer jurar? Que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Sí? Vean, hermanos, ¿cuál es el mandato de Abraham que le está dando a su siervo? Búscale, en pocas palabras, búscale una mujer a mi hijo Isaac, ¿no es cierto? Este es un mandato, hermanos, que se acostumbraba en el Medio Oriente, donde los padres arreglaban los matrimonios de los hijos. Esto, hermanos, era una costumbre de la época, esto no era una norma. Así que nosotros podemos decirle a los padres que ellos no pueden tomar esto como si fuera una norma. Ellos no pueden decirle a sus hijos, mira hijo, aquí ya te tengo a tu esposo, aquí ya te tengo a tu esposa, ya te la conseguí. No, ellos no pueden hacer esto. Y lo comentamos, hermanos, porque aunque no lo creas, hay creyentes que dicen ellos, pues como lo dice en la Biblia, entonces yo también lo hago. Y hay creyentes hoy en día que aplican esto, pero no debe de ser así. Porque, hermanos, el padre o la madre no puede arreglar el matrimonio de sus hijos porque esto no es un mandato. Esto es que una costumbre, ¿no es cierto? Ahora, si este padre o madre tiene la convicción personal y lo hacen, pues ya es entre ellos y Dios, ¿no es cierto? Pero tienen que recordar algo importante, esto no es un mandato bíblico, simplemente es una costumbre cultural. Y aparte, esta costumbre, hermanos, no se reitera en el Nuevo Testamento. O sea, esta costumbre nunca la ves para la iglesia de Cristo. Entonces, hermanos, podemos ver aquí que simplemente Abraham, ¿qué está haciendo? Está siguiendo las costumbres de la época, ¿no es cierto? Él simplemente le está preparando, le está arreglando el matrimonio a su hijo Isaac porque en esas épocas, pues así se hacía, ¿no es cierto? Y ahora nota cómo le dice a su siervo, le sigue diciendo a su siervo, ahí en el versículo 3, le dice que no tomaras, escucha, no tomaras para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham está dando esta instrucción, hermanos? ¿Por qué Abraham está siendo muy preciso, ¿no es cierto? No tomes de las cananeas, sino de mi tierra, ¿no es cierto? Ajá, pero ¿por qué lo hace Abraham? ¿Por qué da esta instrucción tan precisa, tan en específico? Porque los otros eran idólatras. Sí, vean, hermanos, el texto no lo dice, no lo dice, pero lo más probable es que Abraham quería evitar que esa cananea corrompiera a su hijo, lo llevara con sus ídolos y por supuesto Isaac se olvidara del Señor. Lo más probable que Abraham quería evitar, ¿no es cierto? Por eso le dice Abraham, le dice a su criado, no vayas por las cananeas, mejor ve por una de mis parientes de mi tierra, ¿no es cierto? De donde yo soy. Y vean qué dice el criado, versículo 5. Y el criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra donde saliste?
O sea, en otras palabras, hermanos, el criado le está diciendo, pues yo voy por ella, ¿no es cierto? Yo la encuentro, pero si no quiere venir conmigo, ¿qué hago? ¿Me llevo a Isaac? ¿No? Es lo que le está diciendo. Pero vea cómo responde Abraham, versículo 6. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. O sea, le está diciendo, no lo lleves. ¿Por qué, hermanos? Porque puede encontrar otra que le guste y no se No. Porque, hermanos, el chiste es que Isaac se case, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué Abraham le está diciendo, tú no lo lleves para allá? Si el chiste es que se case, el chiste es que encuentre una mujer, ¿no es cierto? El chiste es que él tenga descendencia. ¿Por qué Abraham no lo está permitiendo? Fíjense, hermanos, aquí hay algo muy interesante aquí. Del por qué Abraham no quiso que Isaac fuera de regreso a su tierra natal. Y fíjense, hermanos, estas palabras muestran la fe de Abraham. Porque vean lo que dice el versículo 7 y 8. Dice el versículo 7, vean, dice, Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y escucha, ¿y me qué? Y me juró diciendo, vean lo que le juró diciendo, a tu descendencia daré que esta tierra. Esta fue la promesa de Dios, ¿no es cierto? Para Abraham. Abraham, yo te voy a dar la tierra donde te envíe, que sabemos que es la tierra de Canaán, ¿no es cierto? Y continúa diciendo él enviará su ángel delante de ti, le está diciendo a su siervo, ¿no? Siervo, Dios va a enviar a su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. O sea, ve, hermano, Abraham no quiere que Isaac vaya a su tierra natal, porque eso está mostrando la confianza que Abraham tiene en la promesa de Dios. Porque, hermanos, simplemente Abraham está diciendo, siervo, no lleves a Isaac para allá, porque Dios me prometió darme a mí y a mi descendencia esta tierra de Canaán. Entonces, ahorita estamos en Canaán y Isaac tiene que estar en esta tierra porque Dios nos las prometió a nosotros, a nuestra descendencia. Así que no te la lleves para allá. Yo confío en el Señor que Él nos va a dar esta tierra. Vean, esta es la fe de Abraham, ¿no es cierto? Por eso le dice, Él enviará, ¿no es cierto? Le dice a su esclavo, Él enviará, o sea, Dios te enviará su ángel delante de ti. O sea, en pocas palabras está diciendo, no te preocupes. Yo confío en que Dios te va a poner la mujer precisa para que la traigas para acá, ¿no es cierto? Dios te va a ayudar, Dios va a cumplir la promesa que me dio. Porque recuerden, hermanos, ¿cuál era la promesa? Tendrás muchos descendientes y van a vivir aquí en Canaán, ¿no es cierto? Quiero que notes, hermanos, Abraham está mostrando una fe enorme en la promesa de Dios. Y aparte, está mostrando una fe enorme en que Dios va a guiar a su siervo en esta misión, ¿no es cierto? Vamos a llamarla la misión pareja. El siervo tiene una misión. La misión es encontrarle una pareja a Isaac, ¿no es cierto? Así que Abraham le dice, siervo, no te preocupes, Jehová te va a guiar, Jehová te va a ayudar. Y vean, versículo 9, dice versículo 9, entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio, o mejor traducido, asunto. Le juró sobre este asunto. Vean, hermanos, esta costumbre de colocar la mano debajo del muslo de una persona era una costumbre donde se expresaba que el criado se iba a comprometer a hacer lo que le están pidiendo. Era una costumbre de la época. Es como nosotros hoy en día. Nosotros cómo nos comprometemos a hacer algo hoy en día debajo de un contrato firmado. Para nosotros hoy en día es un contrato firmado. Obviamente en esas épocas pues el papel no existía, la tinta no existía. Entonces, ¿cómo se comprometían? Poniendo su mano en el muslo y pues prácticamente jurando y diciendo, yo me voy a comprometer a hacer lo que tú me estás pidiendo. Entonces, por así decirlo, hermanos, aquí el siervo simplemente está firmando el contrato de compromiso
de que lo que le está diciendo su siervo, él lo va a cumplir. ¿Qué le está diciendo? No le consigas Cananea, sino consíguele una de mi tierra y aparte no te lleves a Isaac para allá. Ese es el compromiso que este hombre se está adquiriendo, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, vean, aquí Abraham manda a su siervo que le consiga una esposa a Isaac. Pero, hermanos, esta mujer, lo vuelvo a repetir, tenía que ser su parienta y de su tierra natal. ¿Ok? Y entonces le dice, si esa mujer no quiere venir, pues te la traes como sea, pero no lleves a Isaac para allá. No lo lleves, ¿no es cierto? Y entonces Abraham confía en el Señor y le dice, Dios te va a guiar, siervo, porque Dios va a cumplir su promesa. Vean, hermanos, esto sí es fe verdadera, ¿no es cierto? Porque la misión pareja, pues no iba a ser nada fácil, hermano. Esta misión no iba a ser nada fácil. No, este compromiso que se estaba echando este criado no era nada fácil, pero Abraham tenía fe. Abraham tenía fe. Y vean lo que pasó, hermanos. Versículo 10. Dice versículo 10, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, escucha, a la ciudad de Nacor. ¿Quién es Nacor, hermanos? ¿Quién es este tal Nacor? ¿Sí recuerdan? Fíjense lo que dice Génesis 22:20. Acompáñenme ahí. Génesis 22, versículo 20. Ahí nos dice quién es este tal Nacor. Génesis 22:20. En lo que lo buscan, hermanos, vean, dice Génesis 22:20, empieza diciendo, aconteció después de estas cosas, ¿no es cierto? ¿Después de qué cosas? En su contexto, hermanos, de este versículo está hablando del sacrificio de Isaac, ¿recuerdan? Cuando Dios le dice, sacrifica a tu hijo, súbelo al monte, ¿no? Y dámelo como holocausto. Bueno, ese es el contexto. Entonces, después de estas cosas, o sea, después de todo este relajo que se hizo ahí con Abraham de que iba a sacrificar a su hijo, vean lo que pasó. Fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos. Escucha, ¿a quién? A Nacor, ¿quién? Tu hermano. Nacor, tu hermano. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, regresando a Génesis 24, versículo 10, hermanos, regresando a Génesis 24, versículo 10, el siervo de Abraham, dice el texto que había llegado a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, o sea, a la ciudad del hermano de Abraham. Vean, este siervo ya está empezando a cumplir su compromiso, ¿no? De ir exclusivamente a la tierra de la parentela de la familia de Abraham, ¿no es cierto? Entonces este siervo ya está ahí, ya está en la ciudad de Nacor, y vean versículo 11, Génesis 24, versículo 11 dice, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua, y escucha, y dijo, oh Jehová. Nota, este criado, ¿qué está haciendo? Va a empezar a orar. Este criado está orando. El criado llegó a la ciudad, no entró a la ciudad, ¿no es cierto? Se quedó afuera, arrodilló a los camellos, ya era la tarde, ¿no? La hora en que las doncellas iban por agua, ¿y qué hizo? Oró al Señor. ¿Y qué le dijo al Señor? Vean, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego. Fíjense, esta frase, te ruego, hermanos, se traduce mejor como, oh, por favor. Eso es lo que está diciendo este siervo. Señor, dame, por favor. Esa es la idea. Dame, por favor, escucha, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Nota, hermanos, cómo el siervo de Abraham espiritualmente es alguien grande. Este siervo espiritualmente es alguien grande porque este hombre es un hombre de Dios. Porque este hombre no solamente está mostrando dependencia a Dios para pedirle guía por su búsqueda de esta mujer, sino que este hombre está pidiendo
por la bendición y por el interés de su amo, de su jefe Abraham, ¿no es cierto? Sí, para mi señor Abraham, ¿no? Vean, este hombre es un empleado ejemplar, ¿no es cierto? Obviamente es un empleado creyente, es un ejemplo de cómo un empleado se tiene que mover como creyente, que ahorita vamos a ver ese tema, pero quiero que veas principalmente que este hombre también es un ejemplo de dependencia a la oración de Dios. Es un ejemplo de dependencia a la oración. Y esto no solamente es una característica de este hombre, sino también son características de una mujer. Vean lo que dice Primera de Timoteo 5:5. Primera de Timoteo 5:5. Primera de Timoteo 5:5. Dice Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 5, dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, está hablando de mujeres, vean, espera en Dios y es diligente en súplica y oraciones noche y día. Ajá, sí, vean, aquí hay mujeres que son dependientes de la oración. Ellas tienen una dependencia a la oración, igual del mismo calibre espiritual que el siervo de Abraham. El siervo de Abraham también era dependiente de la oración. Ahora, quiero preguntarles, hermanos, estamos hablando de la oración, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es la oración? ¿Qué es orar? ¿Qué es orar? En términos muy sencillos, ¿qué es orar? Sí, sí. Ajá, exacto. En términos muy sencillos es hablar con Dios, o sea, tener una comunicación con Dios, ¿no es cierto? Y en esta oración, hermanos, que hacemos, pues podemos dar varios puntos, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay dentro de nuestras oraciones, puede haber alabanzas a los atributos de Dios, ¿no es cierto? Puede haber alabanzas para glorificar a Dios, ¿no? También dentro de nuestras oraciones, pues puede haber peticiones por algo físico o por algo espiritual, ¿no es cierto? También encontramos lo que se le conoce como la intercesión dentro de las oraciones. O sea, pedimos por alguien más, oramos por alguien más, ¿no es cierto? También dentro de nuestras oraciones puede estar la gratitud. Hoy le agradezco a Dios por las bendiciones que me da día a día. Claro. O por otro lado también están las oraciones de confesión, ¿no? Yo pido perdón por mis pecados. Yo confieso mis pecados al Señor. Y entonces podemos decir que hay varios puntos dentro de la oración, ¿no es cierto? Pero, hermanos, básicamente y en pocas palabras, pues la oración es hablar con Dios, ¿no? Comunicar nuestro sentir. Y hermanos, esto debe de ser, como dice el dicho, el pan de cada día del creyente. Esto debe ser nuestro pan de cada día. También pedir en oración por el que me está ofendiendo. Sí, también también hay oraciones para pedir por nuestros enemigos. O sea, hay muchos tipos de oraciones. Pero, hermanos, nuestra oración debe de ser el pan de cada día. O sea, el creyente verdadero debe de practicar la oración como su estilo de vida. ¿No es cierto? Claro. Esta es la actitud, hermanos, que todo creyente tiene que tener. Nosotros tenemos que vivir en dependencia total de Dios. ¿Por medio de qué? De la oración. Ese es nuestro diario vivir. Yo dependo de Dios siempre por medio de la oración. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Pablo lo dice con palabras muy sencillas. ¿Cómo se ve la oración en la práctica? Vean, Primera de Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 17. Es un versículo muy pequeño, pero vean lo que dice. Esta es la práctica. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Esta es la práctica, hermanos. Nosotros como creyentes vivimos en dependencia total de Dios por medio de la oración. ¿Y cómo lo practico? Así, ora sin cesar. Fíjate, esta palabra de cesar, hermanos, en el griego es
adialeitos, que esta palabra en griego se traduce como continuamente, ¿ok? Dando la idea de que tú no te cansas de hacer algo, tú lo haces continuamente, no hay cansancio. O sea, simplemente aquí, hermanos, esto está diciendo, tú tienes que orar continuamente, dependiendo totalmente de Dios, sin cansarte. O sea, tú creyente tienes que ver todo a la luz de Dios. Tú siempre tienes que estar en un diálogo continuo con Dios. Y este diálogo, hermanos, no necesariamente tiene que ser audible, ¿eh? Este diálogo tampoco, hermanos, no necesariamente te tienes que encerrar en un lugar a fuerzas de manera privada para orar. Porque obviamente tenemos responsabilidades que cumplir acá afuera, ¿no es cierto, hermanos? Pero lo que sí es que todo en tu vida debe de expresar dependencia a Dios por medio de la oración. ¿Cómo oro? Sin cesar, continuamente, sin cansarte. Y cuando decimos, hermanos, que todo en tu vida, nos referimos a todo en tu vida. Todo en tu vida tiene que ser una oración a Dios. No necesariamente hablada, no necesariamente encerrado. Puedes orar ¿en dónde? En tu mente. Puedes orar en tu mente. Si sales temprano de tu casa porque vas a ir a algún lado, Señor, Padre, ayúdame a encontrar transporte para que no llegue tarde a ese lugar. Y entonces estás orando. ¿O te pasó algo? Padre, dame la sabiduría para saber qué hacer en esta situación. Y estás orando, ¿no es cierto? O luego pasa mucho con la comida. ¿No sabes qué hacer? Padre, ayúdame, porque no sé qué preparar. No, ilumíname. O simplemente, hermanos, cuéntale tu día al Señor. Señor, hoy hice esto, fui allá, fui acá. Gracias porque tú me ayudaste, tú me bendeciste. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Estás orando. Estás empezando una conversación diaria, sin cesar, con el Señor. Esto es lo que tenemos que hacer, hermanos. En tu mente, en cada momento, en cada lugar, siempre debes de ¿qué? De orar. ¿No es cierto? Los que trabajamos, a lo mejor recibimos una instrucción de nuestro jefe y en ese momento que estamos recibiendo la instrucción, Padre, dame la sabiduría para poder hacer lo que me están diciendo. Y entonces estoy orando, ¿no es cierto? Los jóvenes en la escuela, están en la escuela, el maestro está enseñando, Padre, ayúdame a entender lo que me enseña, ¿no es cierto? Hermanos, nosotros podemos orar al Señor en todo momento. Ahorita lo puedes hacer. Padre Santo, ábreme el entendimiento porque me cuesta trabajo entender el libro de Génesis porque es un libro histórico, pero ayúdame a comprenderlo para aplicarlo, exacto. Y puedes orar. Y entonces tú estás orando ¿qué? Continuamente en el Señor, en cada momento. Yo quiero preguntar, ¿ustedes tienen este buen hábito de orar al Señor siempre, en cada momento? Porque si no lo tenemos, hermanos, pues entonces es momento, ¿no es cierto? Sí, ¿cómo se llama? En donde sea. Sí, voy en la calle caminando porque se me olvidó comprar algo en la tienda, pues ahí platico con el Señor, ahí hablo con el Señor. Si no lo hacemos, pues es buen momento para empezarlo a hacer. Hablar con el Señor continuamente hasta el más mínimo detalle de nuestra vida. Hay que contárselo al Señor. Exacto, porque tu mente no está pensando en el pecado, sino está pensando en el Señor. ¿No es cierto? Eso es cierto, ¿no? Ahora, hermanos, hay algo importante que tenemos que saber. Nosotros sabemos que Dios es poderoso, ¿no es cierto? Sabemos que Él es soberano. Pero, hermanos, por desgracia, algunos hermanos y algunas hermanas basan su confianza en Dios, pero de manera errónea, de manera incorrecta. Porque muchos dicen, como yo soy hija, como yo soy hijo de Dios, del dueño del universo, pues puedo pedirle lo que quiera en oración y Él me lo va a dar. Yo solamente tengo que tener fe para que Dios me dé lo que quiere. Pues eso suena bonito, ¿no es cierto? Pero hermanos, la realidad es que Dios no es como un mago, no es como una lámpara maravillosa que la frotas y Él te concede tu deseo. No, ese no es Dios.
yo creo que al pedir la petición también se debe decir si es tu voluntad. Claro, ahí vamos a llegar. Porque esta es la realidad, hermanos. ¿Dios quiere que oremos? Sí. Porque Él quiere que tengamos una relación íntima con Él. ¿No es cierto? Pero, hermanos, podemos ver que Dios tiene los recursos necesarios para cumplir mis oraciones. Sí, porque Él es todopoderoso. Pero debemos de entender algo, hermanos. La oración no es el medio para que yo alcance lo que quiero. No. ¿La oración qué es? La oración es el medio por el cual Dios se va a glorificar a sí mismo cuando Él responde mis oraciones conforme a su voluntad. Esa es la oración. Es el medio por el cual Dios se va a glorificar a sí mismo cuando Él responde mis oraciones por medio de su voluntad. Porque esa es la realidad, hermanos. Las oraciones no es para que yo alcance lo que yo quiero, es para glorificar a Dios de acuerdo a su voluntad perfecta. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que dice Santiago 4. Vean, Santiago 4, versículo 3. Dice Santiago 4, versículo 3. Dice, escucha, pedís y no ¿qué? Y no recibes. Vean, hermanos, tú puedes pedir, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que lo vas a recibir. Tú pides y no recibes. ¿Por qué? Dice el texto, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Se dan cuenta? Yo puedo pedir, pero a lo mejor eso no quiere decir que se me va a cumplir, ¿no? O a lo mejor el Señor no nos lo concede porque no nos conviene. Claro. ¿Sí? Pero hay algo más importante, vean. No lo busquen, yo se los pongo aquí. Primera de Juan 5:14. Dice Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, y escucha, conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿No es cierto? O sea, Dios va a conceder tu petición, pero si esa petición está dentro de ¿qué? De su voluntad. ¿No es cierto? Es lo que está diciendo aquí Juan, ¿no es cierto? Si esa petición se amolda a la voluntad soberana de Dios, esa petición va a ser escuchada. Pero si no, pues Dios no la va a escuchar, porque no está de acuerdo a su voluntad. Porque estás pidiendo ¿qué? Mal, como dice Santiago, estás pidiendo mal. Entonces vean, hermanos. O también para librarnos, podemos pedir. Sí, también. Sí, es correcto. Pero vean, nosotros tenemos que pedir con fe cuando nos acercamos en oración a Dios, ya sea en silencio o en voz alta, como sea, ¿no? En cualquier lugar, en cualquier momento, tú tienes que recordar que Él es tu Dios, pero también tú tienes que confiar en que Él te va a dar conforme a su voluntad soberana. Que Él va a hacer en tu vida lo mejor, ¿para qué? Para que Él sea glorificado. Y eso es lo que hizo el siervo de Abraham. El siervo de Abraham oraba dependiendo totalmente de la soberana voluntad de Dios. Por eso le dice, Dios, tú ayúdame, tú guíame, tú bendice mi misión para encontrarle esposa a Isaac. Y entonces él dependía totalmente de la voluntad soberana de Dios. ¿No es cierto? Ahora, hermanos, quiero agregar, ¿qué más es la oración? ¿Qué más es la oración, hermanos? Porque dijimos que la oración es hablar con Dios, ¿no es cierto? Pero, hermanos, la oración no solamente es hablar y ya. Porque la oración, hermanos, es otra cosa. Sí, es parte de, es reconocer a Dios. Porque, hermanos, la oración es, en pocas palabras sencillas, es compartirle a Dios nuestras necesidades, nuestras cargas. En palabras sencillas, la oración es abrirle nuestro corazón a Dios, recordando que Dios se preocupa por nosotros. Esa es la oración, hermano. O sea, sabemos que es hablar con Dios, pero no solamente es hablar por hablar. Hay un deseo, hermanos,
Hay una actitud de nuestra parte donde nosotros le abrimos lo que somos a Dios, porque sabemos que Él nos puede ayudar, sabemos que Él se preocupa por nosotros. Y eso es la verdadera comunión con el Señor, hermanos. Porque no solamente es pedir y recibir cosas, ¿no? Es ir con Dios, es humillarnos con Dios, es dejarle nuestras cargas, es dejarle nuestras alegrías, es dejarle todo. La oración, hermanos, no es forzar a Dios a que haga algo. No, eso no es la oración. Simplemente es, yo abro mi alma al Señor porque yo quiero tener una comunión con el Señor. Exacto. Esa es la oración, hermanos. Y esa oración, pues obviamente ahí vamos a ver el poder de Dios. Cuando nosotros oramos, Dios se manifiesta por medio de su poder, por medio de su majestad, por medio de su amor, por medio de su providencia, por medio de su preocupación por nosotros y de su cuidado por nosotros, ¿no es cierto? Todo esto es parte de la oración. Porque es cierto, hermanos, ¿Dios hará cosas? Sí, Dios las puede hacer. Pero nosotros no podemos ver a ese Dios glorificado si al final no tenemos una comunión con Él. ¿Queremos ver la bendición de Dios? Pues ora para que Dios conteste esa oración y puedas ver lo glorioso que es el Señor. Pero todo va a pasar si tenemos comunión con Él. Cuando oramos, vemos la mano de Dios en nuestras vidas, hermanos. Y ahí vamos a saber que todo lo que está pasando alrededor de nuestra vida es por Él. Y le vamos a dar la alabanza. Porque le vamos a decir, Señor, yo me acuerdo que oré por esto y ahora me ayudaste. La gloria es para ti, ¿no es cierto? Hermanos, eso es orar sin cesar. En pocas palabras. Orar sin cesar, orar continuamente sin cansarte. Y eso es lo que debemos de hacer. Orar cada día, buscar la mano del Todopoderoso en todo momento, como lo hizo el siervo de Abraham en medio de esta necesidad que tenía. ¿No es cierto? Entonces, ahora quiero que veas algo más, hermanos, acerca del siervo de Abraham. ¿Recuerdas que dijimos que el siervo de Abraham ahí en Génesis 24 era un gran ejemplo? ¿No? Él era un empleado, ¿no? De mucha confianza, pero él lo era por algo. Vean, dice Efesios capítulo 6, versículo 5. Efesios 6, versículo 5. Este empleado simplemente se está ejemplificando en Efesios 6, versículo 5. En lo que buscan este texto, hermanos, en su contexto, Pablo simplemente está diciendo que hay personas llenas del Espíritu Santo. Y entre ellas, los empleados. Hay empleados que son llenos del Espíritu Santo. Hay empleados que son cristianos y que se conducen conforme a la palabra de Dios. Y vean lo que dice Efesios 6, versículo 5. Dice, siervos, ¿no es cierto? O sea, empleados. En nuestra época sería empleados, ¿no? Empleados, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Vean, así es un empleado que solamente trabaja para la satisfacción de su jefe, glorificando a Dios. Aquí no tenemos a un empleado que solo trabaja cuando el jefe se aparece, ¿no? O cuando trabaja solo por quedar bien, ¿no es cierto? Porque esa es nuestra tendencia humana, hermanos. Somos queda bien. Somos hombres y mujeres que trabajamos para una ganancia personal. Pero, hermanos, donde no se ve el jefe, ahí es donde realmente se prueba la integridad del trabajador. Cuando no está el jefe, ¿no es cierto? Y eso es a lo que quiere apuntar Pablo. Pablo dice que un buen empleado es una persona que busca agradar a Dios viendo por los intereses de su jefe. Y no trabaja duro solo cuando el jefe está, sino trabaja duro cuando el jefe no lo ve. Y él sigue trabajando y él se esfuerza porque él quiere producir los intereses de su jefe, ¿no es cierto? Y continuamente se esfuerza. ¿Por qué? Porque él es un cristiano lleno del Espíritu Santo. Un cristiano que quiere aplicar la palabra de Dios en su vida diaria. ¿Y vean? Así era el siervo de Abraham.
Él era un verdadero creyente. Él era un gran empleado que no solo veía por él, sino por su jefe. Vean, Génesis 24. Génesis 24, versículo 12. Ahí vemos a este hombre preocupado para cumplir su misión de buscar el bienestar de su jefe Abraham, ¿no es cierto? Por eso dice versículo 12, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro, y escucha, y haz misericordia con mi Señor Abraham. Nota, él pide por su jefe, él pide por los demás, no solamente por él, sino por los demás, ¿no es cierto? Es un gran ejemplo. Y vean versículo 13, he aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Le está diciendo el siervo a Dios, Dios, sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Vean. Sí, este siervo simplemente le está diciendo a Dios que lo guíe para encontrarle a una esposa a Isaac. Pero nota, hermanos, cómo el siervo está estableciendo por así decirlo, un requisito, ¿no es cierto?, para poder encontrar a esta mujer. Este siervo está siendo muy específico. Señor, a la doncella que yo le diga, dame agua. Y si ella me dice, claro, con mucho gusto, pero no solo para ti, sino para tus camellos también, pues esa es, Señor. Esa va a ser, ¿no es cierto? Sí. Vean, el siervo está estableciendo, por así decirlo, una señal. Esa va a ser la señal. Él está pidiendo una señal al Señor. Ahora yo quiero preguntar, hermanos, ¿nosotros podemos hacer esto hoy en día? ¿Nosotros podemos pedirle una señal a Dios? Pues claro, la respuesta es no. ¿Puedes hacerlo? Pues sí, puedes hacerlo, pero hermanos, la realidad es que no sabemos si Dios la va a escuchar. Porque ¿qué tal, hermanos, que Dios quiere otra cosa para ti? ¿No es cierto? Porque recuerda algo, hermanos, lo que está sucediendo aquí con este siervo es un hecho histórico, es un hecho narrativo. Estamos estudiando Génesis. Génesis es un libro histórico que nos está contando una historia. O sea, esto no es una norma, esto no es un mandamiento, esto no es una ley. Simplemente es una historia que pasó en el Antiguo Testamento, que nos está narrando cosas que pasaron en un tiempo específico a una persona específica, ¿no es cierto? Claro, allí estamos viendo qué pasó, ¿no? En ese tiempo sí, claro. Dios tenía elegida ya la mujer. Ajá, claro. Lo que dijo y demás, ¿no? Ahí estaba. Sí, o sea, para esta época en que estamos leyendo el libro, pues Dios obraba así, pero para nuestra época ya cambió todo, hermanos. Y nosotros no podemos decir, por ejemplo, las hermanitas, ¿no?, que quieren comprar una bolsa y de repente ven una bolsa, pero esa bolsa está muy cara que a lo mejor se van a quedar sin dinero. Pero ellas dicen, Señor, si sale la vendedora y me ofrece un vaso de agua, pues entonces es tu voluntad y me la voy a comprar porque así va a ser, ¿no es cierto? O sea, no podemos hacer eso, hermanos, porque esto no es la norma. Porque nosotros, hermanos, no podemos tomar decisiones de nuestra vida basándonos en señales para que Dios, a ver si cumple esas señales. No, hermanos. Antes sí, ahora ya no. Y es más, hermanos, fíjense, en ninguna parte del Nuevo Testamento pasa esto. En ninguna parte del Nuevo Testamento, hermanos, nosotros podemos ver que se identifica como una señal, algo para saber la voluntad de Dios. No pasa, hermanos. Porque es cierto, hermanos, hay muchas cosas que la Biblia no dice en cuanto a las decisiones que tenemos que tomar. O sea, la Biblia no me dice cómo me tengo que vestir, ¿o sí? No me dice qué tengo que comer. No me dice con quién me caso. No me dice dónde tengo que estudiar. No me dice si me compro esto o no me lo compro. La Biblia no enseña muchas cosas, pero a veces nosotros queremos tomar decisiones como cristianos basados en señales.
¿No es cierto? Y entonces le decimos, Señor, si pasa eso, entonces es tu voluntad. Pero hermanos, no debe de ser así. Por ejemplo, yo que soy soltero, ¿no? Yo no le puedo decir, Señor, si este domingo llega una hermana soltera y cruza por esa puerta y está vestida de todo de rojo, entonces me voy a casar con ella. No, hermanos. Falta que llegue el domingo, ¿no? Y que venga vestida de rojo. Pero no, hermanos, no podemos. Y ya me tendría que casar. Ahora sí, ¿ahora qué voy a hacer yo? Pero hermanos, no podemos pedir este tipo de señales para conocer la voluntad de Dios. No. Por eso ahora ya no duran los matrimonios. Sí, porque basan sus necesidades en señales. Pero no, hermanos, nosotros no podemos hacer eso. Esto me lleva a la pregunta, entonces, ¿yo cómo conozco la voluntad de Dios? Si no lo puedo basar en señales, entonces yo como cristiano, bajo el Nuevo Testamento, bajo la gracia de Jesucristo, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? En la Biblia. Claro, vean. Estudiando, ahí él te dirige, te va a llevar hacia donde es. Lugarcito. Ajá, seguro, claro. Porque hablábamos. No es necesario que venga vestido de rojo. Sí, porque hablábamos, ¿no es cierto? Dios no dice cómo me voy a vestir, Dios no me dice con quién me voy a casar. Entonces, ¿cómo sé la voluntad de Dios? Es una pregunta importante. Por eso, hermanos, la respuesta la vamos a dejar para la siguiente clase, porque el tiempo pues ya se va a acabar y vamos a extender un poquito más este tema. Así que la respuesta la dejamos para la próxima clase. ¿Ok, hermanitos?